Quiero que pienses esto. Vivimos en la época de redes, en donde todos hablan y en los discursos constantes. Y sin embargo, los jóvenes estamos mucho más callados que antes. Hablo de silencio político y silencio cívico. Silencio disfrazado de indiferencia, pero que en realidad huele un poco a cansancio. Nos dicen que no nos interesa la política. Pero ¿cómo nos va a interesar algo que parece que está podrido desde la raíz? ¿Cómo podríamos confiar en un sistema que dice representarnos a todos, pero en el que nadie se parece a nosotros? Vemos los escándalos, la corrupción y las promesas vacías, y sentimos que el juego ya está arreglado incluso antes de empezar. Así que nos desconectamos. Dejamos de opinar, dejamos de votar y dejamos de creer. Y lo más triste es que esto, aunque muchos lo piensen, no es apatía. Es vergüenza. Vergüenza ante un sistema el cual ya no sabemos si vale la pena intentarlo una vez más. Pero aquí está el punto. Si te quedas a ver este video, vas a entender por qué como jóvenes nos alejamos de la política. Y también cómo ese alejamiento le da poder a algunos que tal vez les convenga que estemos dormidos. Porque este video no es para convencerte de que salgas a votar. Es para recordarte que tu voz sí es importante, aunque el ruido parezca demasiado grande. Quédate, te prometo que al final vas a mirar la política con otros ojos. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Primero dejemos algo claro. No es que a los jóvenes no nos importe. La verdad y lo que está pasando es que dejamos de confiar. Cuando miramos a nuestro alrededor, sentimos que las instituciones hablan fuerte, pero en realidad hablan muy poco. Y ahí surge la pregunta: ¿para qué interesarme? Los datos acompañan esta sensación. El Edelman Trust Barometer muestra en 2025 un clima de baja expectativa para el futuro. Solo el 36% de las personas creen que a la próxima generación le puede ir mejor. Y aquí surge esto: si no esperamos un mañana mejor, ¿por qué me tendría que interesar en la política? A esto hay que sumarle que el promedio de confianza ronda los 50 puntos, en una escala donde el 60 para arriba significa confianza, pero el 50 para abajo significa completa desconfianza. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un punto gris donde nada parece convencer. La segunda cara del triángulo es el cinismo aprendido. El escuchado, nada cambia. Esto no nació de la nada. Se formó con promesas rotas una tras de otra. En encuestas recientes podemos ver cómo los jóvenes dicen seguir mucho menos la política y le otorgan mucho menos importancia al voto que los adultos mayores. Solo 2 personas de cada 10 de menores de 30 años dicen seguir la política muy de cerca. Y 6 de cada 10 consideran muy importante votar, que tal vez no se escuche tan mal, pero lo comparamos con que en los adultos mayores son 9 de cada 10. Y esto no es apatía, es desencanto acumulado. La tercera cara del triángulo es el ruido en la información. Hoy, la mitad de los adultos dicen que se informan seguido en redes sociales. Es práctico e inmediato, pero también adictivo. Pero el feed no está diseñado para informarte de la mejor manera, sino para captar tu atención. Si te atrapa, lo muestra más, y si divide, mejor todavía. El resultado: titulares alarmantes, discusiones cortas, y parece un contexto donde todo el mundo está peleando y en guerra constantemente. Y no solo nos informamos en medios tradicionales en sus páginas de redes, también ha habido un alza en los creadores digitales que son como medio de información. Entre los 18 y 29 años, 4 de 10 personas dicen informarse seguido con influencers de noticias. Y hay voces muy valiosas, pero también hay mucho ruido y mucho escándalo. Y también 0 estándares editoriales. Para quien ya dudaba y para quien ya se sentía cansado, esta mezcla de velocidad y espectáculo termina siendo un clavo más al ataúd. Entonces, como venimos diciendo, no es desinterés, es saturación y cansancio repetido. La confianza floja que tenemos en las instituciones y la decepción al pensar siempre es lo mismo. Y todo esto con un algoritmo que tarde o temprano nos empuja a querer salirnos del juego. Pero mucho ojo, salirte no te protege, te deja sin voz. El sistema sigue decidiendo, solo que sin ti. Y ahora vamos a tocar una herida muy concreta. La mesa donde se deciden las cosas no tiene caras de nuestra generación. Y entender esta brecha no es para victimizarse, es para decidir dónde y cómo podemos entrar. Se dice que la política es el espacio donde se toman las decisiones más importantes de todo el país. Pero si miramos de cerca,
no hay caras que se parezcan a las nuestras. En México, más de 25 millones de personas tienen entre 18 y 29 años. Somos una de las generaciones más numerosas, más conectadas y más informadas. Y aún así, casi no tenemos voz en los lugares donde se decide el rumbo del país. La edad promedio de los diputados del Congreso supera los 48 años y en el gabinete federal menos del 10% tiene menos de 40. En los partidos, las estructuras juveniles están completamente de adorno. Espacios creados para decir, los jóvenes también participan, pero en realidad no se les da ningún poder ni ningún voto en las decisiones. Así que, nuevamente, no es raro que muchos piensen, la política no es para mí, porque honestamente parece que está hecha para alguien más. Y esta falta de participación genera un círculo vicioso. No participamos porque no nos representan, y no nos representan porque no participamos. El resultado es un sistema envejecido que legisla sobre un país joven, pero que no entiende lo que realmente vivimos, tememos y soñamos. La política se volvió un club cerrado, una sala donde se repiten los mismos nombres, las mismas formas y las mismas palabras. Y desde afuera, los jóvenes miramos esta escena y pensamos, ¿de verdad quiero pertenecer a eso? Pero aquí está la verdad incómoda. Si no nos metemos a esa mesa, alguien más decide por nosotros. Y el precio de no ocupar una silla es vivir con las decisiones de los que sí lo hicieron. Por otro lado tenemos las redes sociales, espacios que prometieron democratizar la voz, donde todos podemos opinar y organizarnos. Y en parte, sí, lo cumplieron. Hoy, cualquier persona con un teléfono puede lanzar una idea que recorre el país en segundos. Pero detrás de esa libertad aparente hay una trampa silenciosa. No todos los mensajes valen lo mismo. El algoritmo no premia una buena reflexión. Premia lo que genera clics. Premia el escándalo, la polémica y la indignación. Y cuando la política entra en ese terreno, deja de ser conversación y se convierte en un simple espectáculo. Los discursos se vuelven breves, los argumentos se reducen a frases virales y ya no se intenta encontrar una verdad, solo conseguir atención. Así, lo político se disuelve entre memes, likes y publicaciones y la verdadera profundidad desaparece. Para los jóvenes ese entorno es muy agotador, porque queremos participar, pero cada que lo hacemos nos enfrentamos a una tormenta de juicios. Si opinas, te atacan. Si dudas, te cancelan. Si te contradicen, te exhiben como si fueras la peor persona del mundo. Entonces, poco a poco, aprendemos a callar. A hablar solo de lo seguro y no tocar lo incómodo. A no decir nada que se pueda salir del molde. Y lo peor es que el sistema digital está hecho precisamente para eso. Para mantenernos ocupados reaccionando y no pensando. Para que te creas que estás participando porque diste un like o compartiste una historia, cuando en realidad solo estás girando dentro del mismo círculo. Según el Pew Research Center, se dice que más de la mitad de los jóvenes utilizan las redes como su principal fuente de información política. Pero ese mismo grupo dice sentirse confundido, saturado y agobiado por la cantidad de desinformación y el ambiente tan tóxico que se vive. El espacio que debía empoderarnos terminó reduciéndonos. Y así el miedo a hablar se mezcla con la fatiga de escuchar siempre lo mismo. El resultado, un silencio que se confunde con indiferencia, cuando en realidad es una defensa personal. Defensa contra un ruido que no deja ni pensar en calma, ni discutir con respeto. La política, cuando pasa los filtros del algoritmo, deja de ser un medio para discutir y se convierte en un mero espectáculo. Y cuando eso pasa, perdemos todos. Porque ya no importa llegar a una verdad, sino volverse viral. Y a veces hablamos de la apatía juvenil como si fuera una elección. Como si simplemente hubiéramos decidido no interesarnos. Pero la verdad es más dura. Participar cuesta. Cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta energía. Y muchos jóvenes hoy en nuestro país no tienen ninguna de las tres. ¿Cómo involucrarte en la política cuando trabajas de día, estudias de noche y aún así el dinero no te alcanza? ¿Cómo pensar en un futuro colectivo cuando apenas puedes sostener tu propio presente? La política, que debería ser una herramienta para solucionar eso, termina sintiéndose como un juego que solo unos cuantos pueden permitirse. Según la OCDE, los jóvenes hoy en día enfrentan expectativas mucho más inciertas que todas las décadas pasadas, con empleos precarios, salarios bajos y muy poca movilidad social. Y no es casualidad que esto esté pasando y también seamos los que menos confían en gobiernos y partidos. Cuando el sistema no cumple su parte, la idea de participar suena ingenua, pero incluso cuando alguien quiere hacerlo, no hay un camino claro. Los partidos son estructuras cerradas. Las instituciones no enseñan cómo involucrarse, y los espacios cívicos que deberían estar abiertos parecen estar diseñados para complicarlo todo. No hay un mapa de entrada para la política, solo muros cerrados y burocracia. Así que muchos jóvenes
hacen lo que está en sus manos. Comparten, se unen a movimientos sociales en redes e intentan ayudar a su comunidad. Y aunque eso también es política, no se les reconoce. El problema no es falta de interés, es que estamos ante una puerta cerrada y nadie nos enseñó dónde está la llave para abrirla. Y mientras sigamos creyendo que participar significa simplemente ser parte o ser un político, siempre estaremos fuera del juego. Porque la verdadera política empieza antes de los votos y está mucho más allá que los partidos. Empieza en el día que decides no ser un espectador. Y quizá todo esto tenga razón. La política está cansada, sucia y rota. Pero no se va a limpiar sola. Y mientras sigamos viéndola desde lejos, seguiremos gobernados por los mismos de siempre. El sistema necesita un cambio, sí. Pero ese cambio no empieza en el Congreso. Empieza en las conversaciones, en las calles, en la forma que pedimos, opinamos y exigimos día con día. No necesitamos ser políticos para hacer política. Necesitamos tener carácter para no quedarnos callados, valorar para entender antes de juzgar, y paciencia para construir sin rendirnos. Porque el silencio que nace como defensa puede convertirse en condena si nunca aprendemos a hablar. Y quizá no podemos cambiar todo hoy, pero si esta generación recupera su voz, podemos romper el ciclo. Porque cada vez que eliges informarte y cada vez que te cuestionas, cada vez que votas, debates o sirves, estás haciendo política. De la política que sí cambia las cosas, no de la que se vende. No se trata de confiar ciegamente, sino de participar con los ojos muy abiertos. Porque si la política no nos representa, entonces es hora de representarnos nosotros mismos. Y ese, damas y caballeros, es el verdadero acto de rebeldía.